Ya, el Señor les bendiga a todos. Aquí estamos de nuevo eh, en el tema de liderazgo 360. Liderazgo 360 significa que no importa la posición que usted tenga, usted puede influir en los demás. Y ese es el plan de Dios, que nosotros seamos luz, seamos sal, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos. A veces somos luz y sal solo, es cierto, en el templo, pero Dios quiere que nuestra fe se extienda, ¿cierto?, más allá de las fronteras, más allá del templo. El Señor quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bien, y el texto que escogí esta vez es Mateo 20, del 25 al 27. Dice, entonces Jesús llamándolos les dijo, sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Interesante, ¿eh? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es el principio que debiera, ¿cierto?, gobernar nuestras vidas, la vida de todos los cristianos, de no enseñorearnos de los demás, de no, ¿cierto?, ponernos por sobre los demás. Y si realmente queremos ser algo, entonces sirvamos, ¿ya? Porque el cristiano es alguien que sirve. En otro texto dice, mas ellos callaron porque el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahí estaban peleando quién se sentaba al lado de Jesús. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, o sea, usted quiere ser importante, entonces sea el postrero de todos y el servidor de todos. Clarito, ¿no? Es clarito, ¿no? Ahí respóndame, pues alguien que me responda. Sí, Clarito, es clarito, no, no hay de otra. Pero Dios no es malo, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él dice que más a Dios sea en gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque dice, Él quiere, ¿cierto?, que de esta manera que vivamos, para que nos vaya bien. En realidad lo que Dios quiere es que nos vaya bien. A veces nosotros pensamos que Él quiere que nos pongamos debajo de todo, sirvamos a los demás para pasarla mal. No, Dios quiere que hagamos esto porque esta es la forma de Él y es la mejor forma de vivir una vida con sentido, con propósito. Amén. Bien, les contaba yo eh, que el liderazgo 360 tiene que ver con todas nuestras relaciones interpersonales. Cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de nosotros estando en cualquier posición, porque siempre va a haber gente, ¿cierto?, que esté por sobre nosotros, autoridades, líderes, jefes, ¿cierto? Siempre va a haber personas que estén por sobre nosotros, pero también van a haber personas que estén al lado nuestro, trabajando mano a mano, codo a codo, y obviamente tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Eso yo siempre digo primero, uno tiene que aprender a conocerse, saber quién es, cuáles son sus defectos, sus debilidades, y qué es la manera en que esto nos ayuda, ¿cierto?, a poder finalmente tener esta buena relación con los superiores o con los que están a nuestro lado. Y hoy vamos a ver cómo manejar el tema con nuestros subordinados, los que están por bajo nuestro. ¿Usted tiene personas que estén bajo suyo? ¿Está por sobre algunas personas en una posición a veces? Claro, y aquí, ¿qué piensa uno? Uno piensa que, no, yo no tengo, yo no soy jefe. Pero uno siempre tiene la posibilidad de estar por sobre las personas. ¿Cuándo, por ejemplo? Cuando usted eh, va al supermercado y lo atiende alguien, cuando va a un negocio, cuando contrata a alguien para que le haga algún trabajo, ¿cierto? Cuando viene a tomarle el estado de la luz, del agua, la persona que, si los que viven en departamentos, el conserje o el guardia, siempre va a haber gente que esté trabajando para nosotros. Obviamente, claro, usted dice yo le pago, sí, pero en ese momento usted se pone sobre esa persona. Y eso no está mal. Lo importante es cómo usted gestiona esa relación y cómo lo hace de la mejor manera posible. Yo también había hablado, y esto lo he visto en las clases, cómo nuestra relación con Dios, con nuestra familia.
también con nosotros mismos y con la iglesia. Todos estos puntos he abordado en el tema del liderazgo 360. ¿Ya? Veamos cómo trabajar con los que están bajo nosotros. ¿Ya? Ya sea las personas que trabajan para nosotros, las personas que nos sirven, las personas que contratamos, incluso nuestros alumnos, o si usted es líder en un grupo, las personas de su grupo, ¿cómo las trata usted? Y Mateo 7:12 nos da la clave, al tiro, la regla de oro. Si alguien la quiere leer, le doy la oportunidad. Mateo 7:12. Amén. Dele Dice, nomás. así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gracias, hermano Mauricio. Esta es la regla de oro, esta es la ley. No dice que todo lo que queráis que los hermanos hagan contigo, o todo lo que queráis que hagan tus familiares contigo. Dice todo lo que queráis que los hombres, y aquí está hablando de la humanidad completa. A veces nosotros nos gusta bendecir y ser bendecidos, pero siempre nos enfocamos en un grupo selecto. Nosotros tratamos bien a ciertas personas, pero excluimos a otras. Y aquí esta regla de oro es universal. Todo lo que queramos que, ¿cierto? Que los hombres hagan con nosotros, así también debemos ser nosotros con ellos. Y esto no hay exclusión aquí. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo hoy día? Que el mundo está, ¿cierto?, viviendo un individualismo, egoísmo, falta de amor, tal como lo dice la Escritura, ¿cierto? Por haberse enfriado el amor incluso, ¿cierto? En los que somos creyentes, a veces el amor se pierde, ¿cierto? Nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar, nunca pensamos en primer lugar en los demás. Validamos nuestros propios intereses, no nos interesa mucho lo que está viviendo el otro, pero no es el ejemplo que Dios nos dio. Dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, o sea, Él nos dio un ejemplo. Mire, aquí hay un texto de los seguidores de Jesús. Dice en Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Qué está haciendo Jesús con seguidores, con personas que probablemente no había visto, ¿cierto? Que probablemente no había compartido, incluso a lo mejor no los conocía? Pero ¿cuál es su actitud? Y aquí abro los micrófonos. ¿Cuál es la actitud de Jesús con la gente que él no conoce? Con la gente que lo sigue más aún, que está por, ¿cierto? Él es el maestro. Esta gente quiere escuchar de él. Abro los micrófonos. Tuvo compasión Compasión. para ¿Y qué es la ayudarme. compasión? ¿Qué es la compasión? Compasión porque iba a ver que se iban a desmayar por el camino, entonces él se compadeció y dijo, no, voy a alimentarlo. Le Claro, pero dan- ¿qué es la eh, compasión? ah, es que es compadecerse, amor, sentir amor Es por el ponerse en sus prójimo, zapatos, po. ponerse Ponerse en sus así. zapatos. Es como la Eso, empatía. es empatía. No voy a anotar. Amén. Mire, eh, hoy día, ¿cierto? Yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes tienen en su trabajo gente que depende de ustedes. En la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento, eran esclavos las personas. O sea, la mayoría se validaba la esclavitud. De hecho, hasta hace poco, ¿cierto? En Estados Unidos, en algunos países todavía hay esclavos. Pero yo no sé si usted ha leído Éxodo capítulo 21, voy a pedir que vaya ahí y alguien me lea Éxodo capítulo 21 del 1 al 6. ¿Cómo era Dios? ¿Cuál era la idea de Dios respecto a la esclavitud? Que en ese tiempo se daba, ¿ya? No era algo que no se diera, pero se daba en todos los pueblos, habían esclavos. Pero Dios era diferente, mire. Alguien que lea Éxodo Amén, 21 del amén, 1 al 6. amén. Hermana Nancy. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá.
Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi mujer, a mi señor, perdón, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Amén. Mire, esto ocurría en la antigüedad, ¿cierto? Donde en otros parajes o en otros pueblos, ¿cierto? La esclavitud era cruel, ¿cierto? Porque los esclavos no tenían derecho a nada. Em, Eran considerados como posesiones sin derecho, no tenían ninguna esperanza de ser libres. Pero aquí estamos leyendo en Éxodo de que Dios le dice a Moisés que en el caso de haber esclavos, no hay evidencia de que haya sido así en el pueblo hebreo, eh, solo será esclavo por 6 años. O sea, la servidumbre va a ser por 6 años. Y al séptimo quedará libre. Eh, y si llegó soltero, se va soltero. Si llegó con esposa, se va con esposa. Si llegó con familia, se va con familia. ¿Ya? Pero si el esclavo quiere y decide quedarse con el amo, debe declararlo, ¿cierto? Decir, amo a mi esposa, a mis hijos y no quiero mi libertad, ¿cierto? Entonces, decía ahí que la ley del Antiguo Testamento, que ese esclavo debía horadarse la oreja y quedarse para siempre. Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto y Dios lo libertó, pero no lo obligó a permanecer. Dios le dijo, ¿cierto?, que si ellos le obedecían iban a ser bendecidos, pero si no, iban a tener las consecuencias de abandonar a Dios. Entonces, en cierta forma, nosotros también somos siervos de Dios, somos sus esclavos, esclavos en el sentido de que Él no nos obliga, pero Él quiere que entreguemos nuestra vida, ¿cierto? Y vamos a ser bendecidos con Él. Mire, las diferencias de la esclavitud extranjera con la esclavitud hebrea, dice. La esclavitud hebrea, en estos pasajes, en Éxodo 21, el esclavo era considerado como una persona, no como una propiedad de otro, sino como una persona con dignidad, derecho. Se protegía a la familia, porque si llegaba casado se tenía que ir casado, quedaba libre, ¿cierto? Eh, y además podía quedarse voluntariamente con su amo. ¿Cuánto duraba la esclavitud? Eso en el mundo gentil, ¿cierto? Era para siempre, sin ninguna esperanza. Pero aquí era 6 años y el séptimo ya era liberado. Era una servidumbre temporal. Entonces, hay harta diferencia entre lo que Dios quiere, ¿cierto? O lo que Dios permite frente a lo que la sociedad hace. Bien, eh, ¿cómo nos relacionamos entonces nosotros con las personas que nos sirven, con las personas que están bajo nosotros? ¿Cómo debiera ser el trato? ¿Cómo debiera ser la relación? Y aquí yo noté, tomé apuntes, ¿cierto? De algunos conceptos, de algunos aspectos que debiéramos considerar, ¿cierto? Cuando hay personas que trabajen para nosotros, hay personas que nos sirvan, ¿cierto? Eh, Como le decía yo, no sé, pues, un gaffiter, a veces uno contrata un gaffiter, un carpintero, un pintor, un técnico, alguien que pone la cerámica, personas que usted va al negocio y lo atienden, ¿cierto? Cuando va al médico, las secretarias que le atienden, el farmacéutico, el que le limpia el auto, el vehículo, cualquiera. Y yo anoté esos tres aspectos. La relación, que son las cosas que tenemos que hacernos cargo, la comunicación o la buena comunicación y el desempeño. Obviamente, cuando hay personas que están haciendo un trabajo para uno, uno tiene que ver que ese trabajo sea bueno. Eso no quita, ¿cierto? Lo cortés no quita lo valientes. Respecto a la relación, escogí tres aspectos también. El respeto, la gestión de los intereses y el reconocimiento. Em, en una relación, ¿cierto? De este tipo, tiene que haber un respeto. Si usted está por sobre alguien, ¿cierto? O alguien le está haciendo un trabajo, usted tiene que respetar a esa persona. Tiene que saber por qué está ahí, por lo que le interesa, ¿cierto? Y tiene que entender o reconocer cuál es la labor que ejerce, porque, no sé, pues si usted
se le echa a perder el auto, usted va a contratar un mecánico. Y obviamente tiene que reconocer que él es el experto en eso, que uno si por algo lo contrata, si no, bueno, siempre me saco el sombrero con mi jefe él mismo hace las mantenciones de su vehículo, y es porque sabe. Hay cosas que nosotros sabemos, pero otras no sabemos, y en las que no Luis, sabemos tenemos que pedir ayuda, hermano Marco. mira, curiosamente hoy día tenía un problema con el comando de las luces y pregunté, vale tanto ya. Y me acordé de un amigo que he entendido más o menos la materia, pero yo dije, lo voy a llevar donde este amigo mío para que me ayude. Y fui para allá, bueno, desarmó todo el telecomando, bla, 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 lo arregló, etcétera, etcétera, y después lo acompañé a comprar pancito y me dijo, oye, ¿tú por qué pensaste que yo podía arreglar esto? Y yo le dije, bueno, es que confío en ti porque tú conoces sobre los autos, has desarmado motores de tus vehículos y entendí que tú entiendes esto. Y confío en ti, en que tú lo vas a hacer y lo hiciste bien. Entonces, hay una buena relación. Y fíjate que me dije en esto, que él tiene muy buena relación con todos los vecinos. Yo le dije, oye, ¿tú conoces a Medio Mundo? Sí, me dijo, es que así me consigo trabajo, porque él trabaja independiente ahora en varios tipos de cosas. Y eso me recordó la buena relación que uno debe tener con las personas. Eso es todo, mi estimado hermano Luis. Bendiciones. Gracias, hermano Marco. Así es, pues, uno debe tener una buena relación con las personas. Pero yo les preguntaba por qué, ¿cierto? Pero mire, además de buena relación, tenemos que comunicarnos bien, saber, ¿cierto? Claramente lo que necesitamos, por qué estas personas están a nuestro servicio o por qué las contratamos, saber de qué son capaces, de qué no son capaces, porque no todas las personas son capaces de hacer todo, y hay cosas que no son capaces, tenemos que escuchar. Y tenemos que tener una interacción positiva, o sea, nosotros como cristianos. O sea, si usted me dice, claro, en el mundo que sea como sea, pero nosotros no podemos ser como el mundo, nosotros somos diferentes. Dios nos llamó y nos transformó. Entonces tiene que haber una interacción positiva. Respecto al desempeño, claramente hay objetivos. Las personas que trabajan para usted tienen una función, un rol, algo que cumplir, ¿cierto? Un plan que seguir, ¿cierto? Tareas diarias, semanales, mensuales, no sé. Uno tiene que preocuparse de revisar si usted manda, no sé, está construyendo una casa, por ejemplo, y contrata a alguien, tiene que ir a ver cómo está yendo ese trabajo, ¿cierto? Tiene que preocuparse de cómo se está ejerciendo. Y obviamente evaluar los resultados. Así que vamos a la primera, la relación. ¿Por qué será importante hacerse cargo de una relación con alguien que me sirve, con alguien a lo mejor que ni siquiera conozco? Voy a un supermercado, me atiende una cajera. ¿Por qué será importante que a pesar de que a lo mejor no vea nunca más a esa persona, yo tenga que hacerme cargo de esa relación? ¿Qué piensan ustedes? Abro los micrófonos. ¿Por qué tengo que hacerme cargo de las relaciones con las demás personas? Porque Yo me somos imagino, cartas leídas, embajadores del reino que debemos reflejar el amor de Cristo. Gracias, hermana Estrellita. Somos cartas abiertas, porque somos leídos por las personas. Mire lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, tenemos que preocuparnos, ¿cierto? De, nosotros somos libros abiertos, como siempre mi hermana Gloria repite a veces. Somos el único evangelio que la gente va a ver o va a leer. A veces va a tener la única oportunidad de conocer a alguien, ¿cierto? Y mostrarse como somos los cristianos. En Hechos 2:47 dice, y alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo. ¿Tenían el favor con algunos? ¿Tenían favor con las familiares, con los amigos? No, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos que ser, ¿cierto? Luz, sal. Tenemos que dar ejemplo a la sociedad de cómo se vive la vida, de cómo es la vida. No podemos ser igual o peor que la gente que no conoce al Señor. Luis, es decir, eh,
tiene que haber una diferencia muy grande entre que el cristiano y la gente que no lo es, ¿me entiendes? Porque si no hay ninguna diferencia, jamás nunca van a llegar al Evangelio, porque tienen Eh, que ver algo diferente y esto está relacionado con la comunicación que tengamos nosotros con los vecinos, con la gente que nos exacto, rodea. Eso es. exacto, exacto. Antes decían, dicen los hermanos más antiguos, que decían, oiga, necesito un hermano evangélico para que trabaje conmigo, ¿cierto? Porque los hermanos evangélicos eran correctos, eran honestos. Pero hoy día Hoy día pareciera no. que, pareciera que da lo mismo, porque Eh, somos tan iguales como los sí, mundanos, con las mañas, no hay con las diferencia. cosas. No hay diferencia. Dios nos perdone. Dios nos ayude, ¿cierto, hermana Nancy? No ayude. Lo primero, el respeto, ¿cierto? Miren lo que dice Romanos 13:7. Paguen a todos lo que deben, dice. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y ya habíamos leído Mateo 7:12, ¿cierto? De que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, así debemos hacer nosotros con ellos. Esta es la regla de oro, porque como nosotros actuamos, todo lo que el hombre siembra, después, eso, ¿cierto? Cosecha. Y es importante que podamos respetarnos. Mire, a veces, a veces menospreciamos a las personas por su cargo. No sé, hay gente que mira en menos, por ejemplo, a la gente que anda recogiendo la basura, o alguien que anda en la calle, o alguien que trabaja o hace un servicio, ¿cierto? Que uno no haría, pero eso no es correcto. Todas las personas son personas y merecen respeto. Si alguien trabaja para usted, merece valoración. ¿Qué es la valoración? Reconocer su fortaleza, reconocer, ¿cierto? Su aporte, no menospreciarlo, no menoscabarlo, no mirarlo en menos. Debemos valorar a las personas por lo que son. Respecto al trato, ¿cierto? Tiene que ser un trato humano, que no se nos suba el humo a la cabeza, ¿cierto? Una vez le pregunté yo a un amigo, le hice esta pregunta: ¿por qué las personas cuando tienen poder o dinero cambian? ¿Por qué las personas, al tiro le doy la palabra a hermana Fresia, ¿por qué las personas que tienen poder o dinero cambian? ¿Y sabe lo que me respondió este amigo? Me dijo, no, las personas no cambian con el dinero, las personas se muestran con el poder y el dinero. Dale a la persona poder y vas a ver cómo es esa persona. Porque cuando no tienen, claro, se esconden, no se muestran. Pero cuando tienen, ellos muestran lo que realmente son. Y me hizo mucho sentido que las personas realmente, si tuvieran poder, harían cosas y se mostrarían como son. Hermana Fresia, Pastor Luis, con referente al tema de la valorización, se da mucho, bueno, en nuestro entorno, que las personas se valorizan por lo que, eh, por su presencia, a veces por lo que visten, porque a veces hay personas que son tan humildes y son tan cultas y de verdad que uno queda sin palabras. Entonces nosotros a veces, uno en la palabra estigmatizamos a las personas por lo que por la apariencia. Eso, pastor. Y con referente a lo otro, a veces cuando las personas que no tienen y a veces después tienen con el transcurso del tiempo, cuando no hay valores, no hay una enseñanza, se envanece, surge la vanidad. Eso es mi opinión personal. Gracias. gracias, hermana Fresia. Mire, Filipenses 2:6-7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es nuestro Señor. Ahí mismo en Filipenses dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. O sea, nosotros en nuestra relación tiene que notarse, ¿cierto? Que también reconocemos el valor de los demás, ¿ya? Y obviamente, cuando uno trabaja con personas, tiene que tener una buena comunicación clara,
dejar claro cuáles son los requisitos, las instrucciones, los requeridos, porque de eso va a depender, ¿cierto?, la relación. Sobre todo cuando usted le pide a alguien, no sé, pues, quiero que me pinte la casa. Una vez le dije a un maestro, le dije, mire, necesito que me pinte, pero por favor le dije, tenga cuidado con el suelo, con las cosas. Y después cuando me pintó, dejó hasta el suelo pintado, dejó pintado toda la pared, las murallas. Y me dijo, no se preocupe, como chiste, me dijo, eso no se lo voy a cobrar. Y hasta las plantas pintó. Pero claro, nosotros tenemos que comunicar claramente qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Y en esa comunicación no ser despectivos, ¿cierto? No chispear los dedos, porque a veces cuando somos, como cuando pagamos, ¿cierto? Algunos empiezan como a mandonear a los demás, a chispear los dedos, les silban, no sé. Tiene que ser la comunicación, ¿cierto? Una comunicación clara, con respeto. ¿Qué es la gestión de los intereses? Obviamente, nosotros cuando trabajamos con personas o personas trabajan con nosotros, o usted contrata a alguien, esas personas tienen un rol, ¿cierto? Están por algo ahí, no están por si nada, o sea, ellos los contrató la empresa por algo. Entonces, usted tiene que saber para qué están, para qué sirven. Usted tiene que expresar sus necesidades, ¿cierto? Si trabajan para usted, cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente quiere, cuál es lo difícil del requerimiento, el mayor desafío, porque todos tienen intereses, ellos también tienen intereses, ¿ya? Mire lo que dice 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué me dice ese texto? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nosotros como cristianos no estamos primero. Aquí lo que está primero es el Señor. Nosotros y todo lo demás viene, cierto, por añadidura. Bueno, en esa gestión de intereses, de saber qué es lo que hace la persona, porque, a ver, hay personas que son expertas en algo, pero no son expertas en todo. Entonces usted tiene que preguntarle, si contrata un maestro, usted tiene que decirle, a ver, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho otras veces? Muéstreme cómo lo ha hecho, ¿cierto? Porque si usted pide algo que la otra persona no sabe hacer, lo más probable es que le falle, po. Si usted le dice a alguien, oye, pero ya no importa, igual, no sé, ya que nunca ha puesto cerámica, ya, pero ponele igual, trata, po. Y después le queda mal la cerámica, ¿qué dice usted? Si usted le dijo que lo hiciera, po, y esa persona no sabía. Entonces a veces nosotros, a veces por ahorrar o por, no somos claros, pero después, ¿cierto? Pagamos las consecuencias. En la gestión de intereses, entonces hay expectativas. Usted tiene una expectativa, la persona que trabaja para usted tiene una expectativa también, tiene un rol que cumplir, una función por la cual fue contratado, ¿cierto? ¿Qué espera usted de esa persona? ¿Qué espera esa persona de usted? ¿Cierto? Entonces ahí hay expectativa, hay interés. También hay estilos, po. Si usted, ¿cierto? Nosotros, bueno, a veces uno se pilla en eso también, que uno contrata a alguien y le dice, no, pero quiero que lo hagas de esta manera, ¿cierto? Y dice, pero es que no lo puedo hacer de esa manera, porque así no se hace, dice el maestro. ¿Y por qué pasa eso? Porque somos todos diferentes. Pero a veces nosotros queremos imponer también nuestro estilo, nuestra forma. Y no está mal que digamos, que aconsejemos, que expresemos nuestra idea, pero no podemos imponer, ¿cierto?, nuestro estilo a las personas. No, usted tiene que hacerlo de esta manera, porque cada uno es experto en su área. Cada uno sabe cómo lo aprendió también, no todos lo aprendemos de la misma manera, ¿cierto? Hay miles de formas de hacer las cosas. Lo importante es cumplir el objetivo, ¿ya? Cuando me relaciono con otras personas, también tengo que, en esto de su interés, empoderarlos. Porque como decía alguien ahí en la tele, ¿quién es el doctor? ¿Cierto? No, usted no le va a ir a enseñar al doctor, ¿cierto? Lo que él sabe. Yo puedo decirle, mire, me siento aquí, lo que me pasa a mí. Pero el doctor va a sacar sus conclusiones de acuerdo a su estudio, y estudian como 10 años, él va a decir, no, esto es esto, aquí usted requiere de estas cosas, ¿cierto? Entonces, empoderar significa reconocer las capacidades del otro, saber que el otro estudió o hizo algo y las tiene esas capacidades. Y yo no las tengo. Entonces, por más que yo quiera contratarlo y mandarlo, él tiene cosas que sabe que yo no sé. Y ahí tengo que confiar, empoderarlo, permitirle a esa persona ejercer su rol, contribuir sin miedo, ¿cierto? A que sea reprendido, a que pierda su trabajo, a que use sus capacidades, ¿cierto?
dándole autonomía, que pueda tomar decisiones y confiar. Por algo uno contrata, ¿cierto? Algo, si va al médico, usted confía en el médico. Si el médico le dice, se tiene que tomar esta pastilla cada 3 horas, o cada 8 horas, una vez al día, usted no va a ir a cuestionarlo. O sea, usted le puede decir que a lo mejor esa pastilla le hace mal, puede que se la cambie, ¿cierto? Pero uno tiene que confiar, ¿cierto? Y darle autonomía a las personas que trabajan con nosotros también. Ellos son hábiles en ciertas áreas y en esa área tienen que trabajar tranquilos. Valore entonces la iniciativa personal, la capacidad de resolver problemas, eh, ¿cierto? Y enfóquese, ¿cierto? En las personas que le ayudan a solucionar los problemas, no lo que les trae los problemas, porque a veces también ponemos más ojo y foco en el que trae el problema que en el que quiere solucionar el problema. Reconocimiento. En la relación tiene que haber reconocimiento. Mire lo que dice Colosenses 4:1. Amos, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos. Mire, eso dice Colosenses 4:1. Hagan lo que es justo y lo que es recto con vuestros siervos, o sea, con aquellos que les sirven, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, así como nosotros tenemos a Dios, ¿cierto? Y Dios es justo, nosotros como amos o como cuando estamos sobre alguien, tenemos que hacer lo que es justo, porque Dios es justo con nosotros. En ese reconocimiento tenemos que ser agradecidos. Si alguien nos ayuda, si alguien nos sirve, tenemos que reconocer. Debemos ser agradecidos, debemos siempre dar gracias. No porque alguien se encuentre en una posición inferior, no merece nuestras gracias. Porque hay gente que dice, ah, bueno, si le estoy pagando y tiene que hacer su pega, porque, no sé, pues él el cajero me tiene que atender bien, o la señora de la farmacia. Y yo he visto gente retando a la persona, dicen, no, es que usted tiene que hacer su trabajo, ¿cierto? Y yo le estoy pagando. Y nosotros como cristianos no nos vemos bien en esa posición. Hay dos palabras que abren las puertas, dice, de todos los lugares. ¿Alguien conoce esas dos palabras? Hermana Nancy, abra el micrófono. Por favor, Eso, gracias. por favor, Sara. Por favor y gracias. Por favor, gracias, ser agradecido. Sí, por Respetar. favor y gracias. No importa que la persona sea inferior, sea lo que sea, esté en una Y posición. disculpe, Ante Disculpe, Dios nadie es inferior tampoco, po. ante Somos Dios todos nadie, iguales. pero ¿cómo Pero funciona la sociedad? la sociedad, claro, Nosotros discrimina. tenemos que ser así también, pues si en Cristo no podemos ser diferentes, pero Mm, es por eso que estamos aprendiendo esto, a relacionarnos. Así es, Colosenses amén. 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados un solo cuerpo, y sean agradecidos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, pero si alguien nos ayuda, tenemos que dar gracias también. Tenemos que reconocer. Amén. Amén. La empatía. ¿Qué es la empatía? Ponernos en los zapatos del otro, sentir lo que siente el otro. Y en esto Amén. debemos ser intencionales. Para generar buenas relaciones tenemos que ser empáticos. Em, Y aquí la cercanía, la confianza, la capacidad de comprender, compartir los sentimientos de los demás. Esto facilita, ¿cierto? Entonces las relaciones. Pablo dice que se hizo de todo para alcanzar a todos. Al débil se hizo débil, al romano romano, al griego griego, al judío judío, al que tiene ley como que tiene ley, al que no tiene ley como que no tiene ley. La empatía tiene que ver con sentir en nuestro corazón el dolor de la otra persona, identificarnos mentalmente con el estado anímico del otro. Y esto es importante, la empatía se aprende, hermano. No nacemos empáticos. Dicen que hay unas neuronas espejo que nos ayudan a imitar ciertas cosas del otro, pero a sentir lo que está sintiendo el otro nos cuesta. Generalmente nos enfocamos en nuestros sentimientos y no en los de los demás. Las personas empáticas reconocen sus errores, se disculpan, dan explicaciones, inclusive, mire, a los niños. A veces dicen, ah, no, si un niño, pero uno si le falla a un niño también tiene que decirle, "Oh, perdón, disculpa, permiso". Hay gente que pasa a llevar, los niños yo he visto, como Sí, son niños llegan y los pasan a llevar, ¿no? sí. No les piden permiso, no les piden disculpas, No, no, nada, nada. Agregar valor en nuestra relación, nosotros nos agregamos valor. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho que aprender de usted y usted tiene mucho que aprender de mí. Y cuando amén. trabajamos con personas, esas personas aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Amén. Entonces, eso es agregarle valor.
¿Con qué imagen se quedan las personas que trabajan con usted? Las personas que lo sirven, las que lo ayudan. ¿Con qué imagen se quedan? ¿Se quedan con una buena imagen o una mala imagen? Y ahí nosotros tenemos responsabilidad frente a eso. La comunicación. Cuando tenemos personas que trabajan para nosotros o nuestros mismos estudiantes de la escuela dominical, los alumnos, los hermanos, las personas, ¿cierto?, que nos sirven. Tenemos que tener buena comunicación. Mire lo que dice Mateo 1:23. Ella que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Por qué Dios tiene que hacerse como uno de nosotros? ¿Por qué Dios tiene que rebajarse? ¿Por qué tiene que, cierto, eh, esclavizarse, hacerse hombre? Porque Dios quiere establecer una relación con nosotros, quiere comunicarse con nosotros. Dios se hace hombre y en eso él da un mensaje, ¿cierto? A nosotros. Y ya le decía que como vivimos en una sociedad individualista, creemos que todos piensan como nosotros, pensamos que ellos tienen que hacer lo que pensamos que tienen que hacer, pero no nos comunicamos. El 90% de los problemas se produce por falta de comunicación. Por lo tanto, tenemos que trabajar eso, la claridad. Y ahí está el tema de la conexión. ¿Cómo nos conectamos con las personas? A veces, cierto, contratamos a alguien y nos da lo mismo. No. Le pedimos ya, usted me hace esto y como que nos alejamos o los dejamos solos. No. Uno tiene que conectarse para que las cosas salgan bien. Tiene que haber buena comunicación. Eh, Sobre todo con las personas que va a trabajar constantemente. A lo mejor usted va a ver a alguna persona una vez a la vida, a lo mejor no es tan relevante. Pero si va a estar siempre relacionándose con esa persona, usted tiene que saber comunicarse. Y para eso, ¿cierto? Tiene que motivar, animar, saludar, sonreír, dar el ejemplo. Si usted sonríe, los demás sonríen. Si usted saluda, los demás saludan. Si usted tiene una actitud positiva, los demás tienen una actitud positiva. ¿Qué es la influencia? Es dar el ejemplo. Es primero lo hago yo y así otros lo imitan. Si yo lo hago, otros lo hacen. Entonces, cuando influenciamos es porque fomentamos confianza, inspiramos a otros. ¿Y sabe lo que logramos? Quiero ser como esa persona. Los demás dicen, ¿lo ve usted? Y usted dice, ah, quiero ser como esa persona. Quiero imitar esa área. Quiero imitar a esta persona. Como ya habíamos visto, también tiene que ver con la comunicación, la empatía. En ese esfuerzo, ¿cierto?, por entender al otro. eh, de estar consciente, reconocer y comprender, ¿cierto?, lo que el otro está sintiendo, está pensando. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor, se hizo pobre. Siendo rico, Él se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, fuesteis enriquecidos. Dios quiere enriquecernos. Y por eso Él se hizo pobre, para que fuéramos enriquecidos. Hebreos 13:3. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos. Eso es empatía. ¿Por qué me tengo que acordar de los presos? Tengo que pensar, ¿qué pasaría si yo estuviera preso? Juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estuvieseis en ese cuerpo. O sea, Pablo dice que debemos tener empatía. En esta comunicación también tiene que haber escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La base de la relación interpersonal es saber escuchar. A veces no sabemos escuchar. Nos quedamos con una idea, nos quedamos con una impresión, ¿cierto? Pero no, la escucha activa tiene que ver con escuchar y preguntar. Si algo no me queda claro, volver a preguntar, volver a preguntar. El problema del individualismo es que nos impide ver más allá de nuestras narices. Dejarle hablar a alguien le ayuda a encontrar la solución. Mire, cuando nosotros hablamos y cuando dejamos al otro que hable, a veces el problema le encuentra solución. Solo hablando le encuentra la solución. El oído sordo es señal de una mente cerrada. Escuchar con atención demuestra que las personas son valiosas para nosotros. ¿Qué dice Santiago 1:19? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dicen algunos que Dios nos creó con 2 oídos y una boca para
¿cierto? Hablar, escuchar Claro. 2 veces lo que hablamos, ¿ya? Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mire, fuerte eso cuando cerramos nuestros oídos. Mire la crítica que le hace Jesús a los fariseos. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Tenemos que escuchar activamente. Activamente es poner atención, ¿cierto? Hay una diferencia entre oír y escuchar. Tenemos que poner atención. Para eso requeremos cercanía. Uno no va a impactar a la gente desde lejos. La gente se impacta desde cerca. Cuando uno se acerca a la gente, cuando se preocupa realmente de las necesidades de la persona, ahí uno entiende. A veces desde lejos uno no entiende y se provocan los malos entendidos, ¿cierto? Pensamos mal a veces de las personas porque no nos acercamos, porque no nos involucramos. Esa escucha activa también requiere enfocarnos, ¿cierto? Poner esta atención. Y honestidad al comunicar. Honestidad. A veces tampoco somos honestos, no comunicamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que queremos. Y a veces nos damos cuenta que cuando comunicamos lo que estamos pasando, la solución aparece solita. Dios nos ayuda. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus inconvenientes? ¿Qué es lo que le está pasando? Dígalo, ¿cierto? Cuando trabajamos con las personas, a veces, ¿cierto? Las personas no cumplen, no rinden, no llegan. No sé si le ha pasado a usted con algún maestro que usted le pidió algo y está ya un mes todavía y no pasa nada. Uno tiene que preguntarle y tratar de que sea honesto. Cuando hay honestidad en lo que usted siente, en lo que él siente, probablemente salga la solución. Valore la honestidad. No saque conclusiones apresuradas. No piense lo peor. A veces, como no preguntamos, pensamos lo peor. Confíe en la persona. No acuse. No reaccione mal. No intente resolver algo que se escapa de su competencia. Hermana Fresia y hermana Gloria. Pastor Luis, tengo una inquietud. ¿Y cómo usted, como siervo del Señor, cómo usted esto lo aplicaría en la familia cristiana? Porque personalmente considero que uno de los grandes conflictos que hay es la comunicación. ¿Cómo usted haría orientar, aplicar todos estos conceptos en la familia cristiana? Eso, porque obviamente esto está enfocado a ciertos tipos, pero para mí me inquieta. Yo creo que una de las grandes causas, y los quiebres y los conflictos que está ocurriendo en la familia, en la sociedad y principalmente en la familia cristiana y en los matrimonios, porque no hay comunicación. ¿Cómo usted podría aplicar todos estos conceptos y orientar como siervo del Señor? Gracias, hermana Fresia. Aquí yo lo estoy orientando hacia nosotros como cristianos. Este tema que estamos tratando hace varios domingos y tiene que ver con el liderazgo, de hacernos cargo. Liderazgo tiene que ver con hacerse cargo de las cosas. Y aquí yo estoy hablando con cristianos, porque probablemente si le doy estos tips a alguien que no es cristiano, me va a mandar a freír mono al África, porque aquí yo estoy con la escritura. Eh, y obviamente, cuando yo le digo que esto es lo mejor, es porque la palabra de Dios me valida y me dice que esto es lo mejor, que la regla de oro es clarita. Tengo que hacer con otros lo que quiero que hagan conmigo. Mm. Eh, no es fácil, aquí tampoco nadie va a ser, ¿cierto?, una persona influyente de la noche a la mañana. Esto requiere trabajo, tal vez vamos a morir tratando de mejorar, de ser mejores. Pero la idea es que cada día, ¿cierto?, yo crezca y es el mandato del Señor, crezcan en el Señor, tenemos que crecer cada día. Hermana Gloria, Sí, dos puntos. Primero, está el tema de que mucha gente en la iglesia, cuando le pasa algo, no quiere que nadie se entere. ¿Está enfermo? No, 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 pero yo no quiero pedirle oración porque no quiero que nadie sepa. Yo no sé cuál es el problema, que lo he visto por años. Que hay gente, hermanos en la iglesia, que cuando están con alguna dificultad, algún problema, que se pueda saber, por supuesto,
no quiere, no pido la oración porque no quiere que nadie se entere, y eso también es un punto. Y el otro punto eh, tiene que ver con la parte social, y es un tema bien delicado, y me tocó vivirlo cuando estuve enferma, porque ustedes saben que yo trabajo al día, o sea, a mí, yo día que trabajo, día que me pagan, si no trabajo, no me pagan. Y resulta que varios me escribieron y me decían, si necesita algo, dígame. Uno no va a decir eso, no se dice tampoco, o sea, en este caso no es por orgullo. ¿Cómo yo voy a andar diciendo, mire, sí, necesito no he trabajado, no tengo plata? Es cómo yo enfrento eso, porque la gente dice, si necesitas algo, avísame, dime nomás, lo que tú necesites, dime nomás. Uno nunca le va a decir a la persona eso. Yo creo que hay cosas que se sobreentienden, pero esos son los dos puntos que me complican un poco, Luis. Eso, Gracias, Gloria. gracias. Gracias, Gloria, porque es importante, mira, justo con lo que viene aquí, con la interacción positiva, de cómo interactuamos lo uno con lo otro. Y es obvio que uno cuando no tiene confianza no va a hablar, pero en la familia yo sé lo que le pasa a mi hija, me va a contar, me va a decir. Sé lo que le pasa a mi esposa y mi esposa sabe lo que me pasa a mí, porque hay confianza. Y eso es lo que no, a veces la iglesia se vuelve en algo de domingo nomás, entonces tú no puedes andarle contando porque uno no sabe, no conoce a la gente bien. Entonces, pero si tú conocieras a la persona bien, tú pedirías ayuda, porque sabes que se va a interpretar bien y no se va a interpretar mal. Y ahí está la interacción positiva. Yo tengo que confiar o generar esa confianza, esa credibilidad. Eso permite que las personas se puedan expresar, pero sin temor y con respeto. La credibilidad de, ¿cierto? Como dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Porque eso es la credibilidad y nos pasa a veces que la pasión o a veces un domingo que salimos de la iglesia y no, si voy a servir al Señor, voy a dar todo y nos comprometemos y al otro domingo ya no cumplimos. Se olvidaron, Entonces, se olvidó. se nos olvidó, salimos de la puerta y eso no está bien. No, Entonces, hay cosas que tenemos que ir mejorando nosotros y una de esas es la confianza, la credibilidad, la inteligencia colectiva. A veces la sabiduría, ¿cierto?, está en la multitud de consejos. ¿Cómo te puedo ayudar? A lo mejor no ofrecer, pero decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y la persona va a decir claramente lo que necesita. ¿Cómo lo puedo ayudar? Cuando las cosas se conversan honestamente, aparecen las soluciones. Lo peor es sí, callar y esperar que las cosas sucedan. Entonces ahí, claro, nos va mal, nos pasa esto otro. ¿Por qué? Porque no hablamos. Voy al último punto, antes que se me acabe el tiempo. El desempeño, claro. Cuando alguien trabaja conmigo, cuando yo contrato a alguien es para que haga algo, ¿cierto? Eh, y espero que lo haga bien, ¿cierto? Entonces ahí vienen los objetivos. Yo tengo que tener un plan de trabajo, ¿cierto? Como dice la escritura, ¿cierto? Si alguien va a construir un edificio, tiene que calcular los costos primero. Hay que hacer los cálculos. Dice que si voy a enfrentar en una guerra a un ejército que viene con 1000 y yo tengo 10, mejor, mejor me rindo al tiro, ¿cierto? Porque tengo que hacer un plan. Tengo que hacer un plan y decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué recursos necesito? Tengo que poner plazo, ¿cierto? ¿Cuáles son las tareas diarias, las semanales, las mensuales? Nosotros no hacemos planes. Vivimos a veces el día a día. Si nos lanzamos a un proyecto y mucha gente lo hace así, se pone a construir, ¿cierto? Y a mitad de camino ve que se le acabó la plata y no termina, porque no se hacen planes. En los trabajos uno tiene que hacer planes y tiene que comprometerse a plazo, a costo. Alcances, ¿qué es un alcance? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué incluye mi trabajo? ¿Qué no incluye? Y en eso tengo que ser claro. Este proyecto llega hasta aquí, esto es lo que se requiere, esto es lo que se va a hacer, se va a hacer la primera parte, la otra no se va a hacer, y las restricciones, y ahí las condiciones que vamos a poner. Como le decía yo antes, sí, va a pintar, pero acuérdese de ponerle un nylon al suelo, póngale diario, póngale, no me vaya a pintar las plantas, ¿cierto? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto le va a costar? Porque
Sobre todo cuando uno contrata a alguien para hacer un trabajo, ¿cierto? Dice, ya, 1000. Y después a mitad del trabajo sabe que no me alcanza y se va a tener que gastar más. Y eso uno no lo alcanza, ¿cierto? Sí. Entonces, eso tiene que estar clarito al principio para después no tener, ¿cierto? Esos problemas. ¿Y cómo me preocupo de que esto vaya avanzando? ¿Cómo lo gestiono, esos avances? Y aquí requiere una revisión periódica. ¿Qué falta? Y si se está trazando, ¿qué falta? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué es lo primero? Lo más importante. ¿Qué es lo que yo necesito? Esto es lo más importante. Esto no me importa tanto. Esto sí me importa. Defina lo importante, lo urgente. Como dice el dicho por ahí, al ojo del amo engorda el ganado, ¿cierto? Hay que darle seguimiento a las cosas, ¿cierto? También instrucciones, decir cómo lo quiero, recordar el objetivo, recordar el plan, recordar el plazo, buscar ayuda. Esto es cuando nosotros, hay gente que trabaja con nosotros, tenemos que enfocarnos en estos puntos. Si realmente, ¿cierto? Aquí estamos hablando de liderazgo, de influencia, de hacernos cargo de estas cosas. Si no nos hacemos cargo, nunca va a terminar bien esto. Y por último, los resultados. Yo contraté a alguien para algo, ¿cierto? Y quiero que se logren esos resultados. Y para eso necesito retroalimentación, que me vaya diciendo cómo va avanzando, qué va gastando, qué va haciendo. Reconocer los logros, los esfuerzos. Vamos bien. No, ¿sabéis qué? Vamos un poquito lento. Bien, lo hiciste bien. Elogie las buenas acciones. Felicite los logros. Y si usted tiene un punto de vista diferente, dígalo, expréselo con sinceridad. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que le digan que no, no. Evaluación. Revise. ¿Qué estuvo bien? Y eso siempre lo decimos en el liderazgo. Cuando después de un evento veamos qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué no estuvo tan bien, qué se puede mejorar, qué no le gustó, qué le gustó, pero con palabras suaves y amigables, si esto no es una guerra, ¿cierto? Y por último, tenemos que en estas relaciones con las personas que trabajan con nosotros o con las personas que trabajan para nosotros, que nos sirven, que nos ayudan, el médico, lo que sea, uno tiene que quedarse con lo bueno y agregar valor. Esto estuvo bueno. Al término del trabajo, mira, esto estuvo bien. Te felicito. Te quedó espectacular. Sigue de esta manera. Y esto, pucha, no quedó tan bueno. Y ahí uno tiene que ser honesto también y tratar de decir las cosas que no le agradan también, que no quedaron tan bien. Porque nosotros como cristianos siempre tenemos que decir la verdad, pero con misericordia. Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. La verdad que usted tiene que decir siempre tiene que ser con amor, con misericordia. Nunca trate mal a las personas, son personas aunque usted le esté pagando, aunque trabajen para usted, no sea, no menosprecie a las personas, valore a las personas y vamos a estar dando buen testimonio. Terminamos. ¿Qué se lleva hoy? Abro los micrófonos. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Comentarios, dudas, inquietudes. No, buena la lección para aprender a relacionarnos. Es muy práctica, es muy del día a día. No es algo que sea como antiguo o que sea del futuro, no, es algo que es para practicarlo en el hoy, al tiro, inmediatamente. Muy bueno. Gracias, Luis. Gracias, Gloria. ¿Alguien más? Y eso también se puede practicar día a día, si no, no es tan difícil la cuestión. Es cosa tener la voluntad de hacerlo y ser cada día mejores personas. Y eso nos ayuda en, en acercamiento a Dios también, porque nos relacionamos con personas diferentes, con diferentes ideas, pero no es difícil de empezar a practicarlo ya, también para nuestro bienestar espiritual. Gracias. Somos cristianos en todas partes, no solo en la iglesia, somos cristianos donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos nosotros, ¿cierto? El Señor va con nosotros. Y sugerencia, sea usted mismo.
No intente ser otro. A veces queremos ser, queremos, como me preguntaba antes, guardar más nuestra imagen. ¿De qué sirve nuestra imagen si el Señor la conoce? ¿De qué sirve que yo quede bien en una parte y quede mal en otra parte? Dialogue, pregunte lo que no sabe. No trate de adivinar ni quedarse con la impresión. Si algo tiene duda, pregunte, pregunte. Si alguien le viene con un comentario, pregunte directamente a la persona. Y la mayor sugerencia es, yo creo que es la empatía. Seamos empáticos. El Señor fue empático. Se puso en nuestros zapatos. Y el error más común es dar por sentado, ¿cierto? Que las cosas son de una manera y no, a lo mejor no era así. Y no hacerle seguimiento a las tareas, al objetivo. Si usted quiere lograr algo, tiene que hacer seguimiento, tiene que preocuparse, tiene que hacer planes, tiene que validar y evaluar. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.